Bienvenidos a un día más en el Cosmos. Hoy estamos acá con Andy. Hola, mucho gusto. Bienvenidos a un día más en el Cosmos. Hoy estamos acá con Andy. Bienvenido ¿Qué al tal? canal. Gracias, Rubén. Andy es el director de Chemilleu y hoy nos va a contar un poco sobre su libro, sus 3 libros, en realidad, de historia de la astrología. Vamos a empezar con el tomo 1. ¿Nos querés hablar un poquito de cómo fue el proceso de escritura? Un poquito. Hay algo que me llevó a ese mundo, que es investigar. Y cuando uno investiga se abre camino por lugares inhóspitos, desconocidos, va buscando bibliografía y va construyendo también una identidad. Lo que yo siento que fui encontrando a medida que investigaba fue una manera también de saber de mí, que es saber qué es la astrología y también saber qué es el conocimiento, ¿no? Bien. Bueno, el primer tomo se llama De sus orígenes en Sumeria a Ptolomeo. ¿Me querés contar un poco quiénes son los sumerios? Me encanta esto de la astrología. Antes me gustaría tocar 2 puntos. Uno, a qué llamamos historia y a qué llamamos astrología. Muy bien. Para entender también el origen, ¿no? Porque uno piensa la astrología y ve un astrólogo hablando, pero ¿a qué llamamos astrología? La historia refiere no a hechos del pasado que revivimos, puede ser, porque hay muchos caminos, sino a un relato que busca en el presente recoger una mirada hacia atrás, pero para saber de sí, saber del presente. Es decir, es una construcción de relato, una especie de discurso, por decirlo de algún modo. Y después la astrología es esta búsqueda de toda cultura de hacerse partícipe de las condiciones del cielo. Es la forma que tuvieron las distintas culturas en sus orígenes de correlacionar su presencia, su vida, muerte, sus miedos, sus anhelos, con todo eso que era la divinidad y que de algún modo lo reflejaba como una especie de espejo, de mapa. Entonces, bueno, cuando unimos estas 2 miradas, podemos ir a ese origen en Sumeria, que es maravilloso. Primero, cómo aparece la cultura sumeria, porque la cultura sumeria la descubrimos aproximadamente al comienzo del siglo XX, antes no existía. Y se descubre gracias a que se descubre Babilonia, que es una cultura posterior. Estamos hablando de la Mesopotamia. La Mesopotamia significa entre 2 ríos, el Éufrates, el Tigris, hoy actual Irak, también Irán, más al norte Siria. Entonces, los orígenes nos devuelven a este lugar de aparición de la historia. Me gustaría marcar esto de la historia de la astrología nace, surge con la historia de la escritura, casi al mismo tiempo. Y la astrología busca hacer del origen un acto creador, como una semilla fuente, como un código que se va a ir desplegando. Y eso es importante porque Sumeria parece tejida de toda una serie de misterios. Primero, ¿cómo puede emerger una cultura tan evolucionada? Tenían imprentas. O sea, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Descubrieron la rueda, utilizaban el sistema sexagesimal, que es muy complejo, ¿no? Que es cómo medir un círculo. Pero sus rasgos, su fisonomía,
hay distintas versiones, pero no se corresponde nada con los pueblos semitas que son los pobladores de esa zona. De modo que no se sabe de dónde aparecieron. Algunos dicen que bajaron de las montañas, otros que son arios, etc. Entonces, en principio tenemos una cultura desconocida que apareció con una tecnología muy superadora de la época, que se organizó en ciudades-estados y con todo lo que eso implica, ¿verdad? Que es construir edificios, arquitecturas, bueno, todo lo que implica la construcción de una sociedad ya avanzada y que en un punto se dedicó a convertir su experiencia en palabras. Bueno, de todo lo que venimos hablando siento que todo me llama la atención. ¿Querés comentar un poco de la estructura teórica del libro para que quienes estén interesados puedan saber más de qué se habla? Está bueno. En esta búsqueda de la historia de la astrología he buscado la historia de las influencias del pensamiento. Más que nombrar las culturas, archivos y demás, sí, pero la idea es cómo influyen las diferentes perspectivas en las cuales el pensamiento se convierte en una mirada del cielo, en una cosmovisión. Entonces yo creo que más que la historia de la astrología, es la historia del pensamiento moldeándose en este conocimiento astrológico. Y ahí es donde participamos todos los seres humanos, porque la conexión con el cielo es la conexión con el ser humano. La búsqueda de lo divino que puede traernos el cielo como un signo y como un lenguaje es el ser humano de siempre y va a seguir siendo el ser humano. Hermoso. Gracias, Andy, por tu tiempo. Gracias por esta propuesta y por esta apertura. Muy bien, entonces ya saben, estuvimos hablando de historia del pensamiento y de las creencias de la astrología. Ese es el tomo 1, así que estén atentos porque va a haber también del tomo 2 y del tomo 3. Bueno, gracias. Gracias.